Ok, grupo. El tema del día de hoy, que es teórico, o sea, completamente teórico, es sobre la entrevista cualitativa, ¿no? Ven que ya estuvimos hablando mucho sobre el método, bueno, no mucho, pero sí ya exploramos como la técnica más utilizada en psicología en cuanto al método cuantitativo, que es el cuestionario. Ahora vamos a ver la otra cara de la moneda, ¿no? Que es la técnica cualitativa. Recordemos brevemente que el método cualitativo utiliza como insumo principal para hacer su análisis y sus interpretaciones los datos discursivos. Llámense estos, pues, el resultado de una transcripción, ¿no? Las personas te cuentan parte de su situación, de su vida. Hay un aparato que graba, después eso se hace una transcripción y eso se convierte en un texto, y el texto es el que se analiza. También puede haber aspectos que tienen que ver con el análisis de imágenes, de videos, etcétera, pero más que nada el insumo básico o el corazón de la investigación cualitativa es que no utilizamos meramente datos numéricos o estadísticos, sino que utilizamos el propio discurso de las personas. Tiene mucho que ver la entrevista con el acto de la conversación y vamos a ver ahorita cómo se va diferenciando. Eh, en sus antecedentes, la entrevista proviene del término francés entrevoir, que significa verse el uno al otro, es decir, una plática entre dos personas con un cierto grado de intimidad en el que se platican temas diversos. Su origen como técnica de investigación cualitativa tiene que ver con el uso periodístico a partir del segundo tercio del siglo XIX. Es ya una época en la que el mundo ya estaba de alguna forma pues parcialmente unido. Había el nuevo mundo, el viejo mundo, había ya esta como periodo de ilustración, estábamos ya involucrados en lo que es pues la revolución industrial y surge muchos géneros periodísticos que tienen que ver con la crónica, con el conocer cómo viven personas alrededor del mundo, digamos, para lo que eran en ese tiempo los ejes, ¿no?, de las potencias globales, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, pues como que tenían gran interés en conocer cómo vivían, ¿no? Entonces, muchos que en aquel tiempo eran considerados periodistas, pero ya en la actualidad más bien serían antropólogos, pues se dedicaron a estudiar cómo vivían estas personas alrededor del mundo y los entrevistaban, tenían intérpretes, etcétera, conocían datos sobre sus culturas y a partir de esa información pues empieza a surgir como un esqueleto de cómo debería ser una entrevista, ¿no? En la década de 1930, la entrevista en profundidad, que es el nombre completo de la técnica, empezó a ser utilizada ampliamente por las ciencias sociales en el área de investigación porque se empezó a institucionalizar en los Estados Unidos en algunas disciplinas como la psicología y la sociología. Por ahí ustedes que ya han llevado clases de historia de la psicología, seguramente se acordarán que durante este periodo de la historia pues había como este conflicto entre los estructuralistas y los funcionalistas, y luego llegaron los primeros trabajos sobre lo que después se conocería como el conductismo. Entonces la psicología y por ende otras ciencias humanas, pues se veían muy influenciadas por el método positivista, ¿no? Todos querían registros estadísticos, todos querían pues aspectos que tenían mucho que ver con un pequeño fragmento de información de las personas, pero que fuera aplicado de manera masiva y con eso hacer generalizaciones, ¿no? Un grupo de investigadores, pues los que venían de esta tradición, pues empezaron a tener como esta discrepancia, ¿no? De por qué no se hace válido el aspecto de una entrevista en la que conocemos sobre la persona y ya de ahí cualquier tema sobre la persona, desde su origen, alguna patología o alguna cuestión que tuviera que ver con su personalidad o con su desarrollo, etcétera, temas propios de la psicología. Y entonces, bueno, empieza a surgir como de esta crítica de que, bueno, es que ustedes no tienen un método definido. Entonces, a partir de esta fecha, se empiezan a definir métodos y formas, estrategias de cómo llevar una entrevista que sea científicamente válida. Entonces, en el ámbito de la investigación, la entrevista se generaliza en dos tendencias. Una con un uso cuantitativo, como la entrevista extensiva, ¿no? Una encuesta de opinión con preguntas abiertas, en la que, digamos que verbalmente,
el entrevistador hace como que su cuestionario y el entrevistado le va contestando pues de manera como muy práctica y objetiva. Se utilizaba mucho en estos países tipo Estados Unidos, Inglaterra, etcétera, porque pues recibían como gran cantidad de personas en puestos de control o de migración, entonces tenían que tener algún método para entrevistar a muchas personas en un periodo de tiempo relativamente corto, ¿no? Entonces son entrevistas muy breves en la que generalmente una persona contesta con una, dos palabras o una frase muy corta. Y bueno, era como pues para saber, ¿no? De dónde viene, a qué viene, qué hace aquí, así como a quien le haya tocado lidiar con alguna aduana, pues son como entrevistas así de 3 palabras y dices, ah, bueno, pasas o no pasas. En el lado cualitativo, es una entrevista intensiva, una entrevista abierta. Entonces ahí pues platicamos más detalles sobre la vida de la persona, sobre sus relaciones, sobre cómo pues llámese su trabajo, su vida cotidiana, sus dificultades. Y es distinto, aquí se hace notoria la cuestión que no es lo mismo una entrevista que una terapia. La terapia sí incluye entrevista, sobre todo al principio, para conocer sobre la persona, pero ya una vez que se conoce el objetivo y la intención de la terapia, pues en la parte de entrevista termina ahí y de ahí se convierte ya en una terapia especializada en la necesidad del paciente. En este caso, la entrevista es más que con un fin de obtener información sobre la persona, llámese sobre un tema en específico que previamente pues fue diseñado como parte de una investigación. Entonces, bueno, hay 3 perspectivas para la entrevista, desde la mirada psicológica, con la teoría del interaccionismo, entrevista clínica, que es la que yo les decía, cómo conoce uno al paciente, cuáles son los primeros pasos, ¿no? Desde su nombre, su origen, por qué viene, y que empiece a platicar aspectos que a nosotros nos den elementos para poder hacer pues un diagnóstico clínico. Igual en el ámbito organizacional y en el social se utiliza la entrevista como un método de investigación y también como un método de intervención para trabajar cara a cara. También otras ciencias humanas, desde las humanidades, es la antropológica, con el uso de la etnografía, que es un documento como con una mirada cultural para conocer el estilo de vida y las tradiciones de un grupo étnico. También desde la perspectiva sociológica, con lo que es la historia oral, ¿no? El conocer pues las experiencias de vida con personas que han atravesado momentos históricos, ¿no? Seguramente en este momento se han de estar realizando trabajos de ese tipo porque pues ciertamente vivimos muchos momentos históricos en nuestra realidad cotidiana. Desde la antropología, el uso de la etnografía es más antiguo y más diversificado. Sin embargo, en este campo, a pesar de algunos trabajos que han sido mundialmente conocidos, como los de Oscar Lewis, que fue uno de los primeros o pioneros de la investigación en este ámbito con sus trabajos sobre la pobreza en los Estados Unidos, esta forma de investigar se mantuvo oculta a lo largo de los años 50 y 60 de el siglo pasado. Era por lo mismo, existía como este debate de que la entrevista, al no tener como la misma rigurosidad y la misma estructura que un cuestionario, que era lo que en esa época estaba más en boga, y no era tan masivo o tan fácil de aplicar, pues era como de alguna forma despreciada. Y vamos a ver ya cuando lleguemos a la parte práctica de la entrevista, qué es lo que ha ayudado a que la entrevista pues sea considerada como ya algo sólido. Desde el interaccionismo simbólico, que es una teoría que tiene que ver con psicología, pero también con sociología, que nos indica que toda interacción humana entre personas y comunidades, pues tiene un carácter simbólico, ¿no? Que lo que nuestras tradiciones, nuestras acciones, pues tienen un carácter que sirve para expresar estos símbolos y las personas se los van apropiando conforme van avanzando en la vida, ¿no? Un ejemplo de esto, pues, es como la adoración a la Virgen de Guadalupe, o a los santos, San Judas, etcétera, que es como algo que se va pasando de generación en generación, ¿no? Es pensamiento, pues, considerado mágico, pero que tiene una razón cultural y simboliza aspectos de unión familiar, lo cual lo vuelve importante para las personas, ¿no? Entonces, es por este tipo de teorías que se toma en cuenta, pues, estos aspectos que son como más propios y me atrevo a decir incluso más humanos de la experiencia humana, ¿no? Entonces se trabaja a partir del estudio de casos, es decir, un caso es una persona, a la organización social y a las burocracias complejas a partir de una perspectiva etnográfica, naturalista y de la historia oral. Se trata de comprender
los acontecimientos y las realidades conocidas como tales. Es decir, más allá del poner como el hecho histórico de que en tal año ocurrió un conflicto armado o en tal año ocurrió una crisis económica, se habla sobre las experiencias de vida de las personas, ¿no? Y esto le da como un ámbito más humano, que es como obtenido a partir de la entrevista. Desde la sociología se aborda a través de la historia oral, en particular a través de la historia de vida, desde la perspectiva crítico-cultural y la fenomenológica, que son como las maneras en cómo estos fenómenos pues son recolectados a partir de una teoría. Aquí un aspecto importante de la entrevista es que se sugiere que parta ya de una teoría, ¿no? Por ejemplo, lo que ustedes hicieron para hacer la parte de la tabla de cuáles son mis variables y cómo, qué es lo que yo considero como la variable, ahí ya se habla de que hay una teoría detrás de, pues de su intención, ¿no? Y esta, pues pueden adaptarla también al ámbito de la entrevista, ¿no? Obviamente con la creatividad que implica el, pues, ahora que ya se tiene una parte, digamos, objetiva con el cuestionario, ¿qué aspectos les gustaría abordar con una entrevista, ¿no? Algo que el cuestionario no les pudo decir o no les pudo decir con la completa como pues ámbito de experiencia de cómo lo vive cada persona, más allá del contestar cada uno de los incisos. Este diagrama de aquí es lo que yo mencionaba, ¿no? De que se hace como la entrevista es un fenómeno social, una interacción humana entre dos personas, y esta interacción humana obviamente siempre viene como envuelta dentro de un contexto social y cultural, ¿no? El hecho de que se entreviste a una persona en el año 2022 en la ciudad de Jalapa, Veracruz, ya nos habla de un contexto social e histórico. Igual, si nos vamos a otro país, China, no sé, Rusia, Ucrania, no sé, Estados Unidos, pues todo este esquema se va a ver diferente. ¿Por qué? Porque es otro contexto social y es otra cultura en la que hay un entrevistador y un entrevistado. Estos dos roles pues van a ir, digamos, en este proceso comunicativo que es el flujo de comunicación, y aquí se va como haciendo esta escalera que lo que viene a representar es el cómo va fluyendo la información. Generalmente el entrevistador empieza con un tema de apertura, ¿no? Algo muy común, algo muy tranquilo, así como pues si le costó trabajo llegar a la sede de la entrevista, o qué tal el clima, ¿no? Cómo va la familia, o sea, como una comunicación para abrir, para romper el hielo, que va creciendo en, digamos, el nivel de información que fluye o el nivel de tensión, hasta que ya se comienza con lo que es el tema completo de la entrevista, y de ahí se empieza a hacer un cierre. Y en este cierre, pues digamos que van ganando como protagonismo tanto el entrevistador como el entrevistado, y van llevando como este manejo de la tensión hasta que culminan con un cierre similar a como fue el inicio, ¿no? Con muchas gracias por su participación, agradezco mucho la información que me ha brindado, asegúrese que yo no voy a divulgar su identidad o nada de esto, no sé cómo hacer como estos acuerdos, y este flujo de comunicación que va a ser más que nada obviamente útil para el entrevistador, pero pues que incluye también a la figura del entrevistado. Según Bradburn y Sotman, la entrevista toma forma de relato de un suceso. Es una historia de vida humana, ¿no? Narrado por la misma persona que lo ha experimentado y desde su punto de vista. Por lo tanto, la entrevista en sí es el contexto en el cual se elabora este relato y crea una situación social para que pueda tener lugar en este relato. El entrevistador desempeña el papel de facilitador. Es decir, que aquí el que, digamos, obtiene una utilidad, algo que le es útil o que le sirve, es el entrevistador, es decir, el psicólogo. Pero el protagonista de la historia y el que es como el que nos da el insumo y el que nos da como parte o la intimidad que implica el relato de su vida, pues obviamente es el entrevistado. Entonces, al ser el protagonista, pues se le tiene que dar su lugar. Esto es a lo que nos referimos como un relato, una historia, y narrado por la misma persona que lo experimentó y desde su punto de vista. Es aquí donde entra la subjetividad. Cada persona nos va a dar su punto particular y obviamente no es necesario que coincidan uno con el otro, porque cada uno lo vivió a su manera.
Entonces, bueno, entra en lo que es la entrevista, lo que conocemos como el arte de la conversación, y como sabemos aquí implica mucho el ámbito de las habilidades sociales de cada quien, de qué tan hábil puede llegar a ser para, pues valga la expresión, como para sacar la información al otro, pero obviamente dentro de un contexto que es como una entrevista, ¿no? Una entrevista vista como la conversación desde la vida cotidiana, pero también como un arte, una profesión que implica el conocer más de una persona y obviamente el ganarse la confianza de la persona para que nos pueda compartir pues sus vivencias. La entrevista se considera como un acto de interacción humana, las personas, las situaciones y las reglas de la interacción, y también se percibe como una conversación en la que va a haber expectativas explícitas, va a haber una motivación, va a haber una organización también de la conversación. Es decir, si nuestro tema de investigación es un tanto sensible para la persona, obviamente tenemos que ser hábiles para llevar la conversación hacia el tema que es sensible, sin que la persona se vea ofendida o se vea molesta por el tipo de preguntas que les hacemos, ¿no? Tenemos que ser ahí con mucho tacto, mucha sensibilidad y mucha habilidad social para poder entablar este tipo de comunicación con la persona. Obviamente, cuando ya se habla de la intención de una entrevista y por ética es algo que tiene que ser, pues la persona puede que se vea como un tanto inhibida, ¿no? Una vez que la persona nos firma por el consentimiento informado de su participación en una investigación, pues obviamente se abren una serie de procesos psicológicos, ¿no? Como el que incrementa mucho la seriedad del evento, ¿no? No es lo mismo platicar así como, por así llamarlo, en corto, o platicar de manera como breve, que ya una entrevista que la persona tiene una lista previamente elaborada de preguntas y tiene ya un entrenamiento previo sobre cómo la va a dar, ¿no? Y obviamente que el foco de toda la atención se vuelca hacia la persona o el entrevistado. Aquí en esta imagen viene como los ámbitos en los que la entrevista que va, digamos, más allá de la cotidianidad de platicar con otra persona, pues se habla ya de una entrevista profesional, una entrevista de investigación social y sus variedades, y se utiliza en muchos campos, en el campo jurídico, en el aspecto del asesoramiento, obviamente el que va con el abogado que necesita una resolución o algún tipo de aspecto legal que se ve como mermado o en el que se ve como pues con una problemática, obviamente consulta al abogado y en esto va a haber una entrevista en la cual la persona tiene que dar a conocer su problemática. Igualmente lo que es el ámbito financiero, laboral, psiquiátrico y médico, que son parte de lo que también nos pertiene, ¿no? El psiquiatra pregunta directamente aspectos sobre la salud mental, hablando ya directamente sobre el síntoma. Siento ansiedad cuando pasa esto, siento miedo, me siento deprimido. Y bueno, con esa información el psiquiatra elabora un diagnóstico y un tratamiento, ¿no? Tómese esta pastilla, tómese esta otra y venga la próxima sesión, ¿no? El médico igual, qué le duele, qué le aqueja, en dónde le duele, cómo siente y cuáles son sus hábitos de vida, ¿no? Y ya de ahí también formar un diagnóstico. En el ámbito también del reclutamiento y selección, también dice selección médica, tiene que ver con la evaluación y la promoción laboral. En el ámbito de la psicología organizacional se utiliza mucho la entrevista para conocer las ambiciones de una persona, para conocer su nivel de compromiso con el trabajo y para pues conocer como sus habilidades y utilizarlas de la mejor manera posible. Y bueno, en el ámbito periodístico y en la investigación en ciencias sociales, pues se utiliza también la entrevista para obtener una gran cantidad de información de un grupo reducido de personas. Ahora, la entrevista a profundidad como modelo teórico de comunicación e interpretación social, que es el que vamos a ver en la clase de ahorita, en la definición de la entrevista. Entonces se le define a esta entrevista a profundidad como un sistema de comunicación que lleva una serie de pasos y también como un proceso comunicativo de obtención de información mediante la entrevista a profundidad. ¿Cuáles son las ventajas de hacer entrevista? Bueno, la riqueza informativa. Nuevamente obtenemos mucha información de un grupo reducido de personas. Puede ser intensiva, es decir, que nos hablen ampliamente sobre el tema y nos resuelvan muchas interrogantes. También tiene un aspecto holístico,
en el cual, como vemos, se involucran varias ciencias, la psicología, sociología, antropología, la historia también, y eso pues nos lleva a tener como habilidades propias de cada uno de estos campos. También es información contextualizada porque previamente se hace como un plan de entrevista, y personalizada porque cada entrevista varía de persona a persona. Hay también posibilidad de indagación, y nos dice por derroteros no previstos, que bueno, esto en el texto de donde saqué la información era como pues personas que previamente que nos pueden dar como pistas para quién podría ser el próximo que vayamos a entrevistar. Hay flexibilidad, diligencia y economía, digamos como que requiere pues únicamente como la habilidad de la persona. En cuanto a equipo, pues con tener una computadora o un celular basta para poder hacer entrevista, es decir, algo con qué grabar. Y pues diligencia en el sentido pues requiere como la habilidad del entrevistador como para verse interesado, para verse como muy profesional y muy hábil al momento de hacer las preguntas. Hay un contrapunto cualitativo de resultados cuantitativos, que es un poco la idea de lo que haremos en la actividad que sigue después de la del cuestionario, que es, ya que se obtuvo información cuantitativa, numérica, ¿qué les gustaría conocer sobre el tema? Pero ya digamos en una entrevista a profundidad. Veía temas como pues adicciones, temas como vivir con algún tipo de condición de salud mental, llámese el TDAH, o situaciones de vida que pues a veces los instrumentos se quedan cortos, ¿no? Entonces la entrevista pues funciona como un contrapunto para confirmar o para reformular la información que ya obtuvimos de una aplicación cuantitativa. También hay accesibilidad a la información difícil de observar, que es cuestiones que de repente los instrumentos no nos dejan muy en claro, pues con la entrevista nos puede dar como el preguntar ya directamente, ¿no? ¿Qué opinas sobre esta cuestión? Y si tenemos como la confianza del entrevistado, nos puede contar aspectos que en el cuestionario quizás no quiso revelar. Y bueno, es preferible por su intimidad y su comodidad. En algunos círculos sociales puede llegar a ser como algo invasivo el llegar con el cuestionario, ¿no? Y así como de contéstame esto. Pero si llegamos como en un plan de preguntar, sobre todo si nuestra entrevista ha sido debidamente estructurada a las sensibilidades del grupo que vamos a interactuar, pues puede haber como mayor facilidad de obtener información. ¿Cuándo es inconveniente el uso de la entrevista o cuáles son en general sus desventajas? El factor del tiempo, nos dice aquí con matices, el tiempo hay que calcularlo en medida de que toda la entrevista es un proceso, ¿no? Desde planear qué le voy a preguntar, cómo lo voy a preguntar, en dónde, también el momento en el que en sí se lleva la entrevista, que una entrevista, digamos que en duración, pues puede llevar, dependiendo de la persona y de su nivel de interés, pues desde algo muy breve, como 10 minutos, algo ya un poco más extenso, una media hora, unos 40 minutos, o con ciertas personas algo así ya muy amplio, ¿no? 1 hora, 2 horas, ¿no? Yo que he tenido como experiencia de trabajo en entrevista con personas como solitarias o personas mayores, de repente te hablan mucho, ¿no? O puede que si no hay como que la confianza con la persona, pues te contesten así 2, 3 palabras y se cierre, ¿no? La comunicación. Por eso dice aquí con matices. Puede ser así una desventaja porque si nosotros grabamos, por decirlo, 1 hora, hora y media o hasta 2 horas de entrevista, tenemos que transcribirla, ¿no? Entonces el transcribirla implica el volver a escuchar toda la entrevista, implica el redactar todo lo que se dijo durante la entrevista y también pues analizarlo, ¿no? Entonces se va como incrementando el tiempo. Ahí depende de los recursos de cada quien, ¿no? Y obviamente del interés de la investigación. Si es que la entrevista es su principal método de obtención de información, pues obviamente sí se hace como toda la labor con el tiempo, o bien que sea como únicamente un accesorio y se busque una entrevista bastante breve. Ya depende del tipo de investigación. Otras cuestiones que sí son como más, pues un poco más graves o un poco más fuertes como problemática para la entrevista es la dificultad que implica los aspectos de reactividad, fiabilidad y validez. Es decir,
En el método cuantitativo se hace mucho hincapié en que un instrumento tiene que ser válido, tiene que ser confiable. En la entrevista, por obvias razones, no se puede aplicar las estrategias de análisis como el alfa de Cronbach o el análisis de componentes principales o el análisis factorial. Aquí la validez se llega por otros medios. Uno es a través de jueces que juzguen las preguntas que nosotros estamos aquí formulando y nos digan qué tan útiles nos pueden ser, así como el aspecto de la triangulación, que es preguntar lo mismo en distintos lugares a diferentes personas para ver en qué partes coinciden en su discurso y en qué partes no. Estas cuestiones todavía son muy cuestionadas por algunos investigadores que son más como muy de la línea dura del ámbito cuantitativo y nos dicen es que no es válido porque las personas siempre te cambian el discurso. Y bueno, la justificación que damos en eso es que efectivamente las personas cambian su discurso porque su propia experiencia de vida pues va cambiando con el tiempo, ¿no? Pero bueno, son cuestiones ya más de filosofía de ciencia que pues no está de más como volver a retomar. Falta de observación directa o participada tiene que ver con la estrategia de investigación de la observación, particularmente la conductual, que es las personas nos cuentan sobre su experiencia de vida, pero yo como investigador no la estoy observando directamente, ¿no? Sino únicamente el relato. Entonces abre como esa brecha a preguntarse si es realmente válido lo que te está diciendo la persona si tú mismo como investigador no lo estás viendo, ¿no? Entonces, bueno, es una cuestión que se solventa al incluir una estrategia de observación al mismo tiempo que una de entrevista. Y bueno, carencia de las ventajas de la interacción grupal. Esto es hablando en el caso de la entrevista 1 a 1 o la entrevista individual. Más adelante vamos a platicar sobre lo que es la entrevista grupal o también llamado como grupo focal. Entonces, hay 3 procesos que van a componer a la entrevista. El primero es el proceso de interacción personal, cómo se vive, ¿no? Cómo es que me gano la confianza de la otra persona, el cómo me veo y qué transmito al otro, que el otro pues le va a permitir el platicar o no platicar conmigo, ¿no? El proceso técnico de recogida de información, cómo le hacemos como para, si es que recordamos todo o tomamos anotaciones o llevamos un registro grabado y cómo hacemos las preguntas, ¿no? Y en tercer lugar, el registro y construcción de la información obtenida, llámese el análisis cualitativo ya en forma. Entonces, bueno, los elementos que son propios de la entrevista es que hay reflexión simultánea, reflexiona uno como investigador al recibir la información y también reflexiona el entrevistado sobre el cómo narra su historia. La concentración del entrevistador, es muy importante que el entrevistador se vea interesado en lo que le está diciendo la persona, incluso si ya lo había escuchado antes, si en caso de que entreviste a muchos sobre los mismos temas, o bien en caso de tener algún tipo de distracción a las personas cuando ven que están siendo ignoradas o que hay como distracciones que toman la atención del entrevistador, pues obviamente se va a inhibir y va a ser menos participativa, ¿no? Si ve que está contando la historia de su vida o algo muy importante y de repente el entrevistador está en su celular y le está diciendo así como, sí, ajá, sigue, pues eso obviamente le va a mermar su interés, ¿no? Y ya no va a ser tan participativo. El aspecto de la grabación tecnológica es que pues podemos utilizar desde una grabadora y digamos como desde lo más convencional o lo más antiguo, que es la grabadora clásica que tenía un casetito, ¿no? O una digital con memoria interna, o bien un teléfono celular. Es muy importante tener en cuenta este aspecto de la grabación, porque si bien es importante tomar nota de lo que nos está diciendo la persona, así como en una libreta, el tener la grabación total le va a agregar tanto validez a nuestro estudio y también la capacidad de que nosotros podamos pues reproducir a la exactitud lo que se dijo, ¿no? Y no únicamente lo que recordamos. Grabación oculta, y lo pone como pregunta porque ha sido una problemática en ética el decir que a la persona que está siendo grabada, más que nada porque pues ha habido estudios que han reportado que cuando la persona está como de alguna forma bajo el conocimiento de que lo están grabando, pues se inhibe, ¿no? Y ya no dice tanto, porque dice, no, ¿qué tal si lo escucha
mi esposa, ¿no? O mi mamá, o lo escucha mi papá, o así, ¿no? Y voy a quejarme, o voy a decir algo que no debía haber hecho, ¿no? Entonces, siempre se le avisa a la persona que va a ser grabado únicamente con fines de hacer como la transcripción de la entrevista, y también se le afirma que su identidad será completamente pues oculta, ¿no? No se dirá quién es, se dirá quizás como algo muy general, como una persona que vive en tal zona, como para contextualizar, pero no se dirá como si es hombre o mujer o su edad o aspectos que puedan permitir su identificación. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. La fecha, lugar y condiciones tiene que ver con que el lugar donde se haga la entrevista y la fecha pues tienen que ser convenientes para el entrevistado, ¿no? Generalmente se le hace en un lugar cercano, que no implique como el tener que viajar a otro lugar para ser entrevistado, y también en las condiciones, pues el buscar un lugar que permita, ¿no? Si va a ser un lugar donde hay mucho ruido, o la propia casa de la persona, y se trata un tema sensible, obviamente no vamos a hablar sobre situaciones de abuso en casa, en la misma casa donde la persona está siendo abusada, ¿no? Y sobre todo si puede haber como la presencia de la persona que lo ha lastimado, ¿no? Obviamente eso no se trabaja en ese contexto, entonces hay que buscar la fecha adecuada, el lugar indicado y las condiciones mejores para tener una conversación amena y que también haya que se pueda grabar, ¿no? En contextualización tiene que ver con qué voy a preguntar, ¿no? Si bien por más abierta que sea una entrevista, tengo que saber exactamente qué tema voy a preguntar, ¿no? Y de qué manera y cómo. Entonces, esto tiene que ver con el cómo yo voy a hacer la metodología de mi entrevista. En el aspecto de personajes, ¿quiénes van a ser entrevistados? En el caso de una entrevista 1 a 1, pues es como la persona que se dedica a tal trabajo o que vive tal fenómeno o que está en una condición de desventaja que sea meritoria hacer como la investigación o el hacer del conocimiento público lo que se vive, ¿no? Tanto personajes y situación, que son aspectos que están estrechamente ligados. Ahora, como aspecto del proceso de interacción personal, tenemos la empatía, que es como la condición principal o necesaria que tiene que tener la persona para hacer entrevista. Una persona que tenga dificultades para hacer empatía, o sea, una persona, digamos, demasiado soberbia o demasiado arrogante, pues le va a costar mucho trabajo hacer el rapport. El rapport es la confianza y la atención del entrevistado. Si el entrevistado me ve como una persona de confianza o una persona que le provoque algún tipo de situación simbólica en su interior, es decir, que por decir algo, ¿no? Es que me recuerdas a mi hija, o me recuerdas a mi papá, o a un familiar, o me recuerdas a una persona que yo estimo, entonces te doy mi confianza y voy a platicar sobre mi tema, ¿no? Pero si de repente veo como alguien que me va a juzgar, o me va a calificar, o me va a restar algo si le platico, entonces pues no hay rapport y no hay confianza. También es necesario, por lo mismo, justificar con argumentos el proyecto de investigación y el modo de actuar del investigador. Tiene que ver con la selección de la teoría, ¿no? Desde qué teoría voy a preguntarle, y esto pues va a modificar mis preguntas. Persuadir al entrevistado del interés, la utilidad y la oportunidad de la entrevista, identificando sus objetivos y condiciones básicas de manera clara y sin omisiones o engaños, ¿no? A esto es el cómo voy yo a contactar a la persona que voy a entrevistar, ¿no? Se hace a través de una llamada telefónica o se hace en persona, y en este primer contacto puedes comentarle el interés de por qué lo quiero entrevistar para poder motivar a la persona a que se convenza de participar en la investigación, ¿no? Y aquí de manera clara, sin omisiones y sin engaño, para que la persona pues no se sienta como comprometida y que sienta que va a ser como un momento en el que va a tener una oportunidad de hablar sobre algo que le interesa, ¿no? O sobre algo que le dificulta, o bajo la intención de que va a ser con la intención de poder hacer una investigación que aporte a la solución del problema, ¿no? Hay utilizar distintos argumentos, tiene que ver también mucho con la habilidad del investigador. También actuar con familiaridad para prevenir suspicacias reales de parte del entrevistado, reticencias o segundas intenciones, o que se sientan invadidos o servilistas, ¿no? Si de repente ven que nos portamos como muy formales, o de repente ven que nos portamos como muy así de que, ay, no se pare, yo le hago todo, ¿no?
puede que eso pueda levantar en ciertas personas algún tipo de sospecha y que pues se vean como inhibidas a la hora de platicar, ¿no? Por eso aquí familiaridad, naturalidad, ser claros con lo que buscamos, ¿no? De que le voy a preguntar acerca de tal situación y pues siéntase cómodo, y las preguntas pues tienen el propósito de conocer sobre el problema y poder en un futuro quizás darle una solución, ¿no? Ese tipo de actitudes, pues de repente nos ayudan un poco más que el ponernos de tapete, ¿no? Eso a veces puede llegar a ser incómodo para ciertas personas, ¿no? Y puede que otras personas sí les guste como ese tipo de actitudes. Entonces, aquí cuenta mucho la experiencia también propia del investigador, ¿no? De cómo te veo, te trato, ¿no? Y cómo sobrepasar ese nivel y poder ser como una figura que provoque confianza y convencimiento. Condiciones de la entrevista, nuevamente el sitio, la hora, el anonimato de la entrevista, así como la presencia externa, si es que hay alguien más viendo o tomando nota o registrando o grabando, pues eso también puede llegar a inhibir o a incomodar. Los modales del investigador, que sea, o sea, y lo contrario, ¿no? Que el que se pone de tapete y es sumamente formal, o el que es grosero, ¿no? Y se porta medio déspota, eso también va a dañar la entrevista. También el comportamiento y el estilo de conversación. Lo que se sugiere es que sea similar al de la persona, ¿no? Si yo de repente voy a una comunidad en la que el nivel educativo es un poco más bajo y las personas usan un lenguaje más sencillo, si llego yo con mis términos pues más técnicos o ribombantes o con una actitud medio soberbia, pues no me voy a ganar su confianza. Evitar entrar demasiado pronto en materia, formular preguntas directas o provocadoras, contradecir o enjuiciar negativamente al entrevistado. Estas actitudes, pues, sobre todo para personas, en el caso de pues, cuestiones como las dificultades económicas, el pertenecer a pandillas o pertenecer a ciertos grupos étnicos que de repente están en controversia, puede que se sientan fácilmente juzgados por alguna pregunta mal planteada. Entonces hay que tener nuevamente mucho juicio, no para enjuiciar, sino como para saber cómo preguntar y tener también como mucha sensibilidad y apertura al ver cómo la persona está reaccionando a lo que yo le pregunto. El manejo del lenguaje no verbal es muy importante, mirar a la cara al entrevistado para que vea que tenemos pues que estamos atentos a lo que nos está contando y que lo estamos como registrando o lo estamos tomando en cuenta. Naturalidad en las posturas y en los movimientos corporales, que vean así como que es como mi trabajo, como algo que, o como lo que las personas llegan a responder más, ¿no? Como de repente el sentir que están siendo como entrevistados para una cuestión como tipo periodística, o como salir en la televisión, etcétera, pues eso hace que las personas de repente pues ganen un poco de naturalidad. Respuestas y comentarios amables y saber ejercer el arte del silencio. El silencio es importante en la entrevista porque pues de repente cuando las personas no responden así como muy rápido, o las personas como son calladitas o introvertidas, pues de repente el entrevistador comete el error de hablar por ellos, ¿no? Así como de autocontestar sus preguntas. Y entonces cuando ve que la persona, que el entrevistado está viendo que yo como entrevistador, pues me contesto solo, pues la persona va a dejar de contestar, ¿no? Y nomás va a decir, ah, sí me ha pasado, o sí, eso, he hecho eso, ¿no? Y eso pues merma mucho la calidad de la entrevista. Entonces, al hacer ciertos silencios, la persona de repente para romper este hielo o este silencio que se formó, empieza a hablar, y esto puede ser más benéfico que el empezar a respondernos nosotros mismos. Obviamente por eso dice que es el arte del silencio, porque no es fácil de hacer. De repente cuando llega un silencio existe una tensión muy grande, y para romper esta tensión una de las partes tiene que ceder, ¿no? Generalmente el que cede en muchos casos es el entrevistador, y bueno, empieza a hacer esto como de, bueno, pasemos a la siguiente pregunta, o se empieza a contestar solito, o pues empieza a perder como la atención del entrevistado. Entonces, cuidado con eso, hay que saber manejarlo, y una vez que se gana como esa confianza o esa rapport, pues va a haber menos silencios. En el segundo paso, que es el proceso técnico de recogida de información, se requiere de hacer un protocolo de conversación o una guía de preguntas estructurada, semiestructurada o abierta, ¿no? Que nos permita como saber
hacia dónde vamos a llevar la entrevista y que no sea como que se derive o se convierta en una plática como dominical, ¿no? Que ya no tenga nada que ver con el tema que nos interesa. Hay que llevar siempre este plan previamente hecho, ¿no? Se compone de los siguientes elementos. Tiene que tener el objetivo de las preguntas, los núcleos temáticos, es decir, qué temas voy a preguntar y cuál pregunta hace referencia a cada tema, subtemas en caso de ser necesario, es decir, como ir un poco más allá con las preguntas, tener una hipótesis de trabajo, que sea como el qué quiero yo aprender o qué quiero saber de la información que voy a preguntar. Una estructura de la conversación, es decir, como llevar un plan en el que yo vaya diciendo si la persona de repente se atora o de repente no me quiere contestar esto o si reacciona de esta manera, cómo podría yo modificar mis preguntas, ¿no? Pero ya como planeado previamente. El ritmo y la duración de la misma, calcular más o menos tiempo cuánto duraría y cuáles son las preguntas más amplias o las más breves para llevar ahí ese control del tiempo. Y también un registro de horario, a qué hora empieza, a qué hora acaba y quizás llevar en una libreta anotaciones como en qué minuto se empieza a hablar sobre tal tema, ¿no? Esto con el propósito de poder hacer como un vínculo entre la grabación y las notas que yo voy haciendo. También que se haga una exploración de los temas, el cómo agotar la información, es cómo o qué tipo de preguntas se tienen que hacer para obtener más información sobre el tema. Entonces, hay una técnica que se conoce como la técnica del embudo, en la cual se hacen preguntas abiertas y van como de manera muy abarcativa, de lo más amplio a lo más pequeño, de lo más superficial a lo más profundo, de lo más impersonal a lo más personalizado, de lo más informativo a lo más interpretativo y de datos a la interpretación de los datos, ¿no? Es llevar como ese orden de preguntas, ¿no? Desde el qué pasó, el cómo se vivió, el cómo, o qué consecuencias ocurrió a partir de esa situación, el cómo has cambiado, o sea, todo eso ir desde algo muy general, desde algo muy impersonal, hasta algo más profundo, hasta algo ya más íntimo, por así decirlo, y que la persona también pues pueda hacer una interpretación personal del fenómeno que vivió. Las cualidades de un buen entrevistador son la sensibilidad, la receptividad, el relanzamiento la capacidad para saber relanzar preguntas en caso de que la persona no quiera contestar o la ignore, cómo le devuelvo la pregunta, y el control del ritmo. La primera, que es la sensibilidad o la manera de lanzar la pregunta, es captar todos los mensajes del interlocutor. Es decir, yo como investigador tengo que ser muy sensible a lo que me dice y también al cómo me lo dice y qué facciones tiene mientras me lo dice, ¿no? Con eso me doy cuenta de lo que está sintiendo. También sensibles para seleccionar los contenidos más ricos o más significativos, ¿no? Para saber cuando la persona me está diciendo algo que realmente es importante y cuando me está diciendo algo nada más como para meter relleno, ¿no? Para sacar a flote los contenidos bloqueados, es decir, lo que las personas de repente se están guardando o no quieren decir, el darles esa confianza a través de la sensibilidad. Eliminar preguntas inútiles que ocultan núcleos no significativos, y es cuando vemos que las personas pues no responden bien a varias preguntas, pues considerar quitar estas de futuras entrevistas. Y también el concretizar la conversación, ¿no? Saber cómo regresar a la persona a la plática y que no se empiece como a desvariar o ir por otros temas, ¿no? Que no nos interesan. También la receptividad, el cómo comprendo o cómo entiendo lo que me está diciendo, que es capacidad de reflejar lo que se va captando en presencia del interlocutor. Es decir, como el dime más o hacer una pregunta sobre lo que me estuvo platicando para que la persona note que pues tiene mi completo interés. También una captación del significado subjetivo de la investigación en caso de que de repente la persona utilice términos o modismos o palabras incluso en otros idiomas o propias de la cultura de la persona, pues preguntarle qué significa, ¿no? Para saber cómo interpretar lo que me está diciendo. Quizás en su contexto, las palabras que para a nosotros nos significan una cosa, al entrevistador puede que le signifique otra, ¿no? Y si yo no sé eso de por medio, si no pregunto, pues mi interpretación desde ese momento ya se convierte en un error. También relanzamiento de preguntas,
cómo manejar los mecanismos de defensa del entrevistado o digamos, cómo encontrar estas oportunidades cuando de repente la persona, y esto pues ya es una enseñanza incluso de trabajos psicoanalíticos, que muchas veces se vuelven como muy defensivos a la hora de platicar, ¿no? Y como sin que nosotros los juzguemos, las personas se adelantan a nuestro juicio. Es decir, como de repente son muy tímidos al contar sobre un tema, o asumen que nosotros no sabemos, o como que no queremos saber. Entonces aquí hay que tener como aprovechar esas oportunidades, ¿no? Como decir, no, a mí sí me interesa, ¿no? O yo sí quiero escuchar lo que tienes que decirme, ¿no? Sobre ese tema. Ese tipo de oportunidades van a abrir los mecanismos de defensa de las personas y pueden desbloquear, pues, una plática que se empieza a estancar, ¿no? Porque la persona no quiere hablar. También el aspecto de opacidad de parte del entrevistador, tiene que haber como cierta neutralidad de su parte, ¿no? No te voy a juzgar, pero tampoco me voy a poner completamente de tu lado para que, como darme la oportunidad de que me tomes el pelo, ¿no? Sino como mantenerme neutral, aséptico y receptivo a la información. O sea, que no vea como que me envolvió completamente en su discurso, pero tampoco que lo estoy rechazando. Es una línea muy endeble, pero que si nosotros sabemos mantenerla, nuestras entrevistas pues van a ser lo más concretas y objetivas posible. También tipos de relanzamiento. ¿Cómo le hago para que la persona me conteste las preguntas? Puedo utilizar la técnica del silencio, la del eco, es decir, repetir lo que me dijo, pero como con miras o incompleto para que la persona continúe su diálogo, el hacer un resumen de lo que me platicó, ser como un desarrollo de lo que también me está comentándose, como que yo se lo reelaboro, la insistencia, la cita selectiva, es decir, como decir una parte, la que me interesa, como para la finalidad de que me platique más, el bajar la tensión, utilizar alguna distracción de ser necesario, la estimulación y también la posposición, que es en caso de que la persona se agote o ya no nos quiera seguir platicando, pero es un informante importante para nuestra investigación, pues proponer una cita más adelante, ¿no? Y ver si en otro momento tiene mejor disposición. Es nuevamente aspectos y lo que yo les platicaba, habilidades sociales que es necesario ir desarrollando para que podamos obtener el mejor pues reporte de entrevista. Y otro de estos es el control, el llevar un control de citas y datos descriptivos, se puede hacer mediante anotaciones de lo que nos van diciendo, tomar en cuenta las inconstancias y las ambigüedades del discurso y decidir si actuamos sobre ellas, es decir, si de repente noto que la persona se contradice en lo que me dice, pues si yo le voy a hacer la mención, ¿no? De usted dijo esto hace rato y ahora dice esto, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Y ya ver cómo nos responde. Idealizaciones y fugas son cuando las personas de repente se empiezan a clavar en un discurso. Idealizaciones cuando pues empiezan a hablar del yo quisiera o me hubiera gustado o cómo hubiera sido. Si a nosotros nos interesan los hechos, las idealizaciones pues están de más, ¿no? Entonces hay que devolver a la persona. Y del otro lado la fuga es cuando se dan hacia la fantasía, ¿no? De que empiezan a hablar como de cómo sería la situación ideal y cómo me gustaría que fuera. Entonces empiezan a dibujar un escenario ficticio que ya no nos serviría para nuestra intención como entrevistador. El desinterés y el cansancio, que es cómo podemos manejar esos aspectos. Muchos para la cuestión del desinterés es como pues el tratar de involucrarlos dentro del tema, ya sea con pues algún tipo de pues de incentivo, como por ejemplo si usted me platica, yo le voy a regalar desde algo muy sencillo, ¿no? Como unas sabritas o lo invito a comer o algo así como para combatir este desinterés. Y el cansancio, pues hacer un break, ¿no? Si ya platicamos durante media hora, le cortamos unos minutos y después regresamos. Y el sentido común, como para saber que si yo estoy empezando a lastimar a la persona con mi pregunta, reformularla o de plano evitarla, ¿no? Igual para otras cosas, si veo que se está enojando, si veo que se está fastidiando, pues utilizar el sentido común para abrir la entrevista, ¿no? Y con esto hacerlos notar que no somos como un robot o que estamos como nada más por el mecanicismo de hacerlo, ¿no? Para motivar al entrevistado está la técnica del silencio, hacer pausas que le permitan al entrevistado continuar con el discurso para no generar silencios, ¿no? Muchos entrevistados se incomodan ante el silencio, entonces empiezan a hablar solitos por su cuenta.
pero cuando yo como entrevistador permito que haya un silencio, pues es como para que él continúe y reelabore. Técnica de la animación y de la elaboración consiste en solicitar amablemente más información mostrando interés en su discurso, ¿no? Y cuénteme más, o cómo le hizo, o cómo vivió esta situación. La técnica del reafirmar y repetir consiste en reelaborar y devolver información al entrevistado para confirmar la veracidad del discurso, o bien solicitarle pruebas sobre la veracidad del discurso, ¿no? Si de repente empieza como que a platicar que ganó premios o que tal y tal, así si los tiene, o si estás en su casa, ¿no? Que te los enseñe como una manera de reafirmar lo que te está diciendo, ¿no? O que si hay fotos o si hay algo así que dé fe de los hechos que ocurrieron, no tanto como para llevarle la contra, sino como para reafirmar lo que la persona nos está diciendo. La técnica de la recapitulación consiste en solicitar al entrevistado que repita partes del discurso para comprobar las inconsistencias. Si yo noto una inconsistencia, quizás antes de hacérsela notar inmediatamente, le pido que me vuelva a contar esa parte para ver si la repite, ¿no? Y si la repite, pues ya ver cómo se la podemos preguntar. La técnica de la aclaración, y es ante el descubrimiento de alguna inconsistencia en el discurso, solicitarle amablemente al entrevistado que aclare la incongruencia de su discurso, ¿no? Ya sea una fecha, un momento o una persona o un acto fallido, ¿no? Si nos apegamos a la teoría psicoanalítica, pues preguntar sobre eso y ver qué más nos puede enriquecer, siempre con la clave de que sea amablemente y no en un tono como si fuera un policía pidiendo una declaración, ¿no? La técnica de cambiar de tema, si la atención del entrevistado incrementa ante un tema sensible, se puede cambiar de tema para disminuir su tensión de manera momentánea, ¿no? Obviamente que no se vea tan notorio, así como de, ay, ¿no? ¿Y qué tal el clima, no? O si vio el fútbol ayer, ¿no? Buscar como otras maneras o pasar a otras preguntas en caso de que la persona se empiece a ver comprometida o incomodada con la pregunta y hacer la mención para el reporte. La técnica de la post-entrevista consiste en contactar al entrevistado tiempo después de la entrevista para consultar datos adicionales al discurso, ¿no? Aquí es donde se ve si realmente le caímos bien al entrevistado para que diga, no, pues sí te doy otra cita, ¿no? Para que continuemos con la información. Obviamente depende de persona a persona y generalmente se sugiere, a menos que sea como un informante muy clave o una persona como muy participativa, pues hacer todo en una primera o en una sola visita, ¿no? Pero eso ya depende de la metodología que se haya elegido. Y la tercera parte del proceso de la entrevista es el registro y la construcción de la información obtenida. Cuando se cuenta con la transcripción de la entrevista, es posible realizar un mapa cognitivo. Eso lo vamos a ver más a detalle cuando la siguiente semana veamos la parte práctica de la entrevista, como estrategia para analizar la información obtenida. Este mapa cognitivo tiene varios elementos y bueno, su utilidad es como hacer pues una especie de que a partir de una transcripción, a partir de mis notas de la entrevista, hacer mapas mentales que vayan dando sentido a lo que la persona nos está diciendo, sobre todo si vamos en el plan de descubrir o indagar acerca de un fenómeno, ¿no? Que es lo que generalmente se busca en las investigaciones. Se señalan los conceptos y eventos nucleares o críticos de todo el relato, ¿no? Así como grandes globos o diagramas de Venn. Ahí yo les voy a enseñar una manera como con un paquete para hacer estos diagramas, pero imaginarlo como, pues, como esta imagen que a veces ponen en los memes, que es como un hombre apuntando hacia un pizarrón que está lleno de hilos. Ese puede ser una forma de mapa cognitivo para tratar de averiguar un fenómeno, ¿no? En qué se vincula, quiénes participan, cómo lo hacen, y así como todo vinculado, hay paquetes que son para eso, ¿no? Uno de ellos es el Atlas-TIC, que vamos a ver la siguiente semana. También se inspecciona de nuevo el relato para detectar los clústeres de conceptos, que son como los aspectos aquí del mapa cognitivo, que pasan a constituir categorías sustantivas o variables densas. Se establecen las relaciones de conexión u oposición o jerarquización entre las categorías. También el diagrama resultante, que son las relaciones de jerarquía o la dirección de los eventos que estamos relatando, permiten alcanzar una visión globalizadora. También el constructo global, que es como uno de estos categorías clave,
se adopta como modelo interpretativo para entender el relato. Es decir, la categoría clave es como nuestro eje rector sobre el cual van a desenvolverse las otras categorías. También se descubren posibles adherencias ajenas a la naturaleza del propio modelo, como por ejemplo las autojustificaciones, que es como el de qué manera nosotros tratamos de abarcar o hablar sobre el fenómeno a partir de nuestro propio conocimiento, ¿no? Esto de la autojustificación, pues es algo que generalmente se trata de evitar, que es el cómo yo impongo mi teoría sobre el discurso del otro, ¿no? Generalmente no debe ser así y tiene que ser al revés. El discurso de la persona que vive el fenómeno es el que tiene que formar parte de la teoría. También se detectan deformaciones y sesgos introducidos por el propio entrevistador o el entrevistado, es decir, si de repente como el entrevistador se agarró 10 minutos de la entrevista para hablar sobre sí mismo y sobre su experiencia de vida, quizás eso no nos sirva tanto para el reporte de la entrevista. Igual, si el entrevistado de repente utilizó media hora para divagar, pues con la pena, pero esa parte se tiene que volver a hacer, ¿no? Detectar deformaciones causadas por el entrevistador antes de elaborar el mapa cognitivo. Esto puede ser lo que le llaman el sesgo de investigación o el qué tanto nuestra propia formación y nuestra propia experiencia de vida puede llegar a modificar lo que las personas nos dicen, ¿no? Para eso es necesario, como si bien en el método cualitativo se permite cierta subjetividad del investigador, que ésta no interfiera con la información que estamos tratando de obtener. Y bueno, una vez que se han llevado estos pasos a cabo, se llega a un constructo o un modelo final, el cual ya más a detalle lo vamos a ver la siguiente semana. Este modelo final se enriquece con un mapa de colores, con flechas, densidades, relieves que enriquecen su contenido informativo, es decir, se le puede dar el formato que el investigador considera apropiado y se teoriza sobre este universal concreto y se elabora la definición de la situación y la visión particular del mundo que contiene. Es decir, una vez que obtenemos esta categoría clave, por ejemplo, si nosotros preguntamos sobre la violencia familiar, la categoría clave sería como el relato de cómo lo vivió la persona, de cómo se enfrentó a la situación y qué consecuencias le tuvo, ¿no? Esa sería como la categoría central. Vendría siendo algo así como la situación de violencia. Y sobre esa situación de violencia se van a ir agregando los otros conceptos, ¿no? El en dónde ocurrió, el cómo fue o por qué fue, etcétera. Pero la experiencia de vida, si es lo que nos interesa a nosotros como investigadores, esa se convierte en la categoría central. Y entonces con esa como centro vamos haciendo este mapa cognitivo. Entonces, bueno, ¿cuándo se usa la entrevista, ¿no? ¿Cuándo es importante tenerla en cuenta? Cuando se parte de una pregunta de investigación que requiera de esta técnica y otras alternativas que permitan para comparar la información, ¿no? Cuando yo quiero saber experiencias de vida más que datos como muy concretos sobre lo que ya se vivió. Cuando requiero que se genere una información para contrastar la realidad con la teoría. Es decir, si lo que está diciendo la literatura es correcto o se aplica a nuestro contexto, que sí y que no. También cuando se requiera el uso de informantes como expertos de temas, que son personas que viven directamente con la problemática o trabajan sobre ella o son profesionales sobre el tema, pues son nuestros informantes clave, ¿no? Si tenemos a uno de ellos, ¿por qué limitarnos únicamente al cuestionario si sabemos que sabe más, ¿no? Entonces se puede plantear aquí una entrevista. También usos al más alto nivel como una llave maestra, que es lo que tiene que ver con el utilizar como un relato del informante clave como la base sobre la cual vamos a interpretar el discurso de otros, ¿no? También cuando requerimos del uso de una exploración como preparativo para proponer un buen instrumento de medición. Antes de hacer el instrumento, en algunos casos se sugiere que hagamos entrevistas para conocer el cómo plantearíamos las preguntas y cómo reaccionan ante ciertos cuestionamientos. También cuando requerimos del uso de un contraste, una ilustración o una profundización sobre un tema que conocemos o tenemos inconcluso. Y bueno, ya para finalizar, ¿cuál es la utilidad de la entrevista en investigación social? Es la reconstrucción de acciones pasadas
en enfoques biográficos o en archivos orales. Este se utiliza mucho en la sociología y en la historia, que es cuando queremos conocer el origen de algo, de alguna institución, de una organización o de un barrio, pues generalmente se le pregunta a las personas que estuvieron ahí. Estudios de representaciones sociales, en este también entra la psicología, personalizados, es para conocer los sistemas de normas o los valores asumidos en una comunidad, ya sea grande o pequeña, desde una familia o una comunidad como pues, un municipio entero en el cual todos forman parte de un mismo grupo. También explorar imágenes o creencias, incluso prejuicios de las personas, sus códigos, sus reglamentos y sus estereotipos, sus rutas y sus trayectorias viales particulares, ¿no? El cómo se mueven, el cómo operan. Cuando yo requiero conocer eso, la entrevista me puede ayudar incluso más que un cuestionario. Cuando se hace un estudio de la interacción entre constituciones psicológicas personales y conductos sociales específicos, ¿no? Conocer el cómo vive una persona, su experiencia de vida, si padece alguna enfermedad mental o algún padecimiento o una condición que desde una personalidad disociativa o padecer trastorno obsesivo compulsivo, un trastorno paranoide, etcétera, pues la entrevista nos puede ayudar a conocer aspectos sobre su vida. También, si se quiere hacer prospección de los campos semánticos, del vocabulario y discursos arquetípicos de grupos y colectivos, ¿no? Hoy en día se ve que distintas subculturas, cada una tiene sus propios términos y utiliza como palabras para significar conceptos que pueden que sean ajenos al investigador, ¿no? Si no se conocen, si no se sabe sobre esto y si no se hace entrevista o no se les pregunta directamente, pues podemos llegar a manchar el resultado de nuestra investigación por no saber un dato como tan sencillo. Y bueno, esto es a grandes rasgos la parte teórica de la entrevista. La siguiente semana nos vamos a ir sobre la parte ya práctica directa. Y bueno, vamos a concluir, al igual que como lo hicimos con el cuestionario, con una parte, pues una actividad en la cual vamos a hacer una entrevista con su correspondiente guía de entrevista y su análisis que, bueno, vamos a ver ya más adelante cómo se va a hacer. Entonces, grupo, dejo de compartir pantalla. Esto sería como el tema principal del día de hoy. Y bueno, a no ser que haya alguna otra cuestión o alguna otra observación o duda, pues eso sería todo de mi parte. Entonces, los escucho. Ok, grupo, parece que no hay dudas. Bueno, quedo con ustedes con el día de mañana. Vamos a hacer, el día de mañana ya no sería presencial. Les recuerdo, chequé mi calendario y tenemos el presencial hasta el 11. Entonces, el día de mañana, pues voy a estar abierto a dudas sobre lo que va a ser el reporte de la investigación y el PowerPoint, que son las dos actividades que se entregan. Ya también por ahí, si todavía tienen alguna duda sobre el uso del SPSS o de alguna de las plataformas que usamos, pues ya mañana sería el último día para hacerlo. Y ya de ahí vamos a pasar al siguiente tema en lo práctico, que es el de la entrevista. Entonces, grupo, bueno, si ya no hay comentarios, eso sería todo de mi parte y nos estaríamos viendo el día de mañana. Gracias, profe. ¿Sale? Gracias, profe. Buen día. Buenas tardes a todos. Cuídense mucho. Gracias, profe. Hasta luego. Y nos estamos viendo. Gracias a ustedes también por su presencia y pues nos vemos el día de mañana.